Ahí me están confirmando desde el hospital japonés que están justo en el cambio de turno, están ingresando a la sala en Ok, este momento, así que en unos 4 o 5 minutos ya van a estar todos sentados como para poder empezar. Igual veo que también se están sumando eh, tú vas a eh, tener la lista de dónde son la gente porque si lo tienes en mailing list, después te lo vamos a pedir para lo de hola. perfecto. Sí, tenemos la lista de mails de todos los que se inscribieron. Ok. ¿Y sabes el lugar de proveniencia más o menos o no? No, no porque con la plataforma lo que se pide es solo el nombre y el mail, Sí. pero, pero vamos a hacer un research de los que tenemos, que hay varios que son de Santa Cruz, también hay gente invitada de La Paz, así que van a ver de varias partes de Bolivia. Por lo menos vamos a ir buscando los médicos de acá. Bueno, tú avísame cuando estamos. Vamos a darle unos 2 minutos más. No hagas ruido. Bueno. ¿Tú haces eso del ponerlo al micrófono en muted, Sí, Teresa? estaba poniéndolo para Ah, esperar, porque pero ya entré en pánico, digo, no va a ser. no, no te preocupes, no te preocupes. Podemos mutearlo cuando queremos y pasar, también podemos pasarle sonido quizás después si algún asistente tiene alguna consulta y es online, más allá de los médicos que van a estar en el hospital, podemos Sí, pasarle también el micrófono, así que vamos a estar moderando eso. ok. Después me pasas
el link de YouTube que van a colgarlo, por favor. Perfecto. Ahí me está comentando que ya hay varios de los médicos en la audiencia, quedan algunos que van a ingresar, pero que ya podemos dar inicio. Ok, comenzamos entonces. Buen día. Mi nombre es Cristian Rolfo, soy el jefe de la unidad de ensayos clínicos y director del Clinical Trial Management Program de la Universidad de Amberes en Bélgica. Y vamos a hablar hoy de liquid biopsies en lung cancer, en cáncer de pulmón. Vamos a dejar al final de la presentación algunos momentos para preguntas, que gustoso estaré para responder. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Colanzi y a su equipo por la disponibilidad para poder hacer este webinar, que espero que sea de vuestro provecho. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Estas son mis disclosures. Y contamos con el patrocinio de OLA, que es la Oncology Latin American Association, del cual ustedes pueden inscribirse a olacancer.org. Es una asociación reciente, nacida para aumentar el nivel científico en nuestra región y poder tener un control también educativo y una ayuda a nivel de nuestros centros en Latinoamérica para hacer un registro de quiénes somos y quiénes podemos y cómo podemos ayudarnos. El presidente de la institución es Henry Leonidas Gómez del Perú, del INEN del Perú. Como ven, yo soy el ESMO Liazón, es una sociedad que estará apoyada por ESMO a nivel de Latinoamérica y en cuenta también con representantes de diversos países. Representando Bolivia está la doctora Denise Bretel, que es originaria de La Paz y que actualmente trabaja en Perú y es la directora del grupo GECO Perú. Estamos muy ansiosos de poder tener colegas de Bolivia y de toda la región. Organizamos también workshops. Acabamos de terminar la semana pasada un workshop en Clinical Trials que fue en Lima, en Perú. Y bueno, esperamos que puedan participar. Les recomiendo la literatura, que es un libro que hemos hecho y ha salido publicado este mes, sobre liquid biopsies en lung cancer de Springer, y lo hemos hecho en colaboración con otros dos editores de la Universidad de Temple y de la Universidad de Palermo, el profesor Russo y el profesor Giordano y quien les habla. El concepto de biopsia líquida es muy fácil de entender para los oncólogos, pues empezamos ya a hablar de eso con los biomarcadores. Este es el ejemplo que tienen aquí de la biopsia líquida por próstata, donde hemos visto que uno de los marcadores, que es el PSA, que ustedes usan corrientemente en la práctica clínica, podemos seguir la evolución de un paciente. Y si vamos a mirar un poco lo que es el concepto de biopsia líquida desde el principio, tenemos que recordarnos simplemente cuál es el enfoque o el proceso de metastatización de un cáncer cuando las células tumorales, y no solo las células tumorales, sino otras componentes tumorales, viajan en el torrente sanguíneo y llegan al tumor, llegan a establecer el tumor en otro lado. ¿Qué ha pasado en cáncer de pulmón? En cáncer de pulmón, como ustedes saben, hemos pasado desde una aproximación, un approach que era general para todos los pacientes, tratando de dar un tratamiento para todos los pacientes en la misma forma. Lo único que podíamos determinar era si eran pequeñas células o grandes células. Y luego vimos que podíamos diferenciar o fragmentar ese grupo de pacientes en diferentes grupos más pequeños donde donde veíamos que había diferentes alteraciones de biomarcadores. El primer biomarcador que hemos visto y que sabemos que es muy presente en Latinoamérica, sobre todo los datos que tenemos de Perú, que es un 40%, en Argentina un 21% de EGFR. En nuestro medio, en el medio europeo, en mi país, en Bélgica es alrededor del 8%, en España alrededor del 16%. ¿Qué pasa con estos pacientes? Vemos que hoy en día tenemos nuevos marcadores como NTRK, como BRAF, como MET, que han entrado también a ser bastante interesantes a nivel de la selección de los pacientes,
porque tenemos hoy en día medicamentos que van a actuar en estos diferentes subtipos de enfermedad. Al momento de la recaída de estos pacientes, después de que han empezado un tratamiento con una tirosinquinasa, los pacientes pueden llegar a tener una recurrencia, y una recurrencia debida a un mecanismo de resistencia que tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque también tenemos una posibilidad de tratar los pacientes con mecanismos de resistencia que sean targetables. Uno de los conceptos que tenemos, que hemos internalizado en esta aproximación molecular, es que el tumor puede ir cambiando y sobre todo que hay una posibilidad de tener una progresión clonal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos clones de la enfermedad que pueden responder a un inicio del tratamiento, haciendo el tumor más pequeño, pero que algunos tumores resistentes o clones resistentes de esta enfermedad pueden llevar nuevamente a la progresión. Hay diferentes casos que podríamos comentar. Hay algunos casos que hemos visto que hay, y sobre todo en EGFR, un nuevo concepto que es la pérdida de la T790, y por eso es importante rebiopsiar a nuestros pacientes cuando existe la posibilidad, porque vamos a tener una información muy valiosa que es el mecanismo de resistencia, recordando que un porcentaje de nuestros pacientes puede llegar a tener también lo que llamamos una transformación de non-small cell lung cancer a small cell lung cancer. Esto es lo que pasa actualmente con un patólogo, donde nosotros nos hemos convertido en perseguidores, los oncólogos de los patólogos, al momento de buscar más biomarcadores porque tenemos nuevos tratamientos. Y entonces, lamentablemente, si lo comparamos, como ven en el diseño, con una pizza, vamos a ver que esa pizza o una torta, podemos decir, se puede ir cortando en diferentes pedazos y cada vez vamos a hacer que esa cantidad del material sea más reducida y podemos llegar a tener no material al momento de tener que hacer un diagnóstico en la recaída. Esto es muy importante. El concepto de biopsia que es finita, es decir, que no existe una cantidad infinita de material, lo tenemos que conocer muy bien. Y esto muchas veces estaba diciendo, el momento de que haya, por ejemplo, una recaída, el Doctor, poder, sí, doctor, perdón sí, que lo moleste. Vamos a tener que iniciar de vuelta porque la primer tramo se escuchó mal, recién han conectado bien el sonido y hay dos asistentes que me decían lo mismo. ok, Va a disculpar, por lo menos la primer de comenzamos comenzar, de cero, ¿no hay ok, problema? no, Bueno, gracias. nada, ¿comienzo? Sí, sí, ahí está, perfecto. Ok, buenos días entonces. Soy Cristian Rolfo, soy el médico, soy el jefe de la unidad de ensayos clínicos precoces y el director del Clinical Trial Management Program de la Universidad de Amberes en Bélgica. Como pueden escuchar, soy argentino de origen, de la ciudad de Córdoba, y hace más de 20 años que vivo en Europa y es un placer poder estar hoy con ustedes hablando de biopsias líquidas. Quería agradecer primero al grupo del doctor Colsani por la idea y por la organización de este webinar. Van a ver que vamos a tener aquí, estas son mis Ahí va, el equipo desde Bolivia quiere saludar. sí, Ahí estamos, a ver, le voy a dar el sonido al doctor Colanzi, que quiere saludar a toda la... Ok, a ver. Ahí tienen sonido. Desde el hospital japonés nos recepcionan. A ver. Tenemos al laboratorio catedral. A ver. Ah, ahí estamos. Ok, ahora sí. ¿Nos Hola, están ahora escuchando? sí. Ok, Perfecto, ahora hablo con sí. el doctor.
Hola, buen día, Cristian. Buen día, Ronnie, ¿cómo va? Bien, muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Conocemos lo ocupadísimo que estás de manera diaria. Agradecemos a los grupos de apoyo como OLA, OncoDNA de Bélgica, y un agradecimiento especial a los médicos que están presentes acá en el hospital japonés, escuchando de manera directa, y todas las personas, todos los médicos que están de forma online. Así que muchísimas gracias, Cristian. Cristian, adelante. Muchísimas gracias a ustedes por organizar este evento. Espero poder ir alguna vez a conocer Bolivia, que nunca he ido, y eso que somos un país hermano que ha estado cerca. Y bueno, vamos a empezar con este webinar. Espero que sea de vuestro provecho. Entonces les comentaba que tenemos el aporte de OLA, que es la Oncology Latin American Association, que es una asociación nueva que hemos creado para responder un poco al llamado de ESMO a nivel de Latinoamérica para poder dar a nivel científico. Estoy escuchando dos veces bueno, ahora va mejor. Entonces, Oncology Latin American Association, tenemos un webinar, perdón, tenemos un website que es holacancer.org, donde ustedes pueden inscribirse. Necesitamos médicos de todas las regiones. El presidente es el doctor Henry Gómez, del Perú. Como ven, yo soy el ESMO Liaison y el Chair of Education y Fellowship Program de la sociedad. Y diferentes médicos de diferentes países. Aquí tienen, por ejemplo, la doctora Denise Bretel, que es una cirujana de La Paz, de Bolivia, que ha trabajado y trabaja en Perú. Actualmente es la directora del grupo de Clinical Trials del Perú y bueno, ella es la CEO de nuestra institución. Realizamos workshops. Este es un workshop que hemos acabado de finalizar recientemente en Perú, el 25 al 27 de octubre, la semana pasada, y ha sido un placer tener gente de todos los rincones de Latinoamérica en este workshop especial. Esperamos que el año que viene podamos tener también compañeros bolivianos. Doctor, perdón que lo moleste, si quiere puede compartir su video para que lo puedan ver un ratito en el hospital, todos los médicos y los asistentes que están online, Bueno, así lo conocen. buen día. Aquí estoy. Entonces, les comentaba que la literatura que les recomiendo es el libro de biopsias líquidas que hemos recientemente editado con la Universidad de Temple, la Universidad de Palermo en Italia y con nuestra universidad. Vamos a comenzar. Entonces, les comentaba que el concepto de biopsia no invasiva es algo que los oncólogos hemos internalizado muy bien desde el momento en que comenzábamos a hablar de los marcadores tumorales, y en ese caso aquí tienen el caso del cáncer de próstata, donde veíamos que el PSA, y es una cosa que aplicamos corrientemente, podemos seguir un paciente en su evolución durante el tratamiento y la recurrencia. Si seguimos también el concepto de biopsia líquida, lo comparamos con la metastatización, es allí donde vamos a encontrar el racional más fuerte. Vamos a ver que algunas células y otros miembros de la familia de la liquid biopsy viajan a nivel del torrente sanguíneo para llegar a una nueva zona y metastatizarla. Sabemos que hoy en día un rol específico lo tienen los exosomas, llegando a preparar el nicho premetastásico. ¿Qué ha pasado en cáncer de pulmón? En cáncer de pulmón, en los últimos años, ha cambiado radicalmente con la introducción de biomarcadores, y por lo tanto hemos fragmentado un gran grupo de pacientes en los que solo tratábamos de acuerdo a la histología, si era escamoso o no escamoso, si era small cell o no small cell. Y hoy en día tenemos diferentes biomarcadores, entre ellos el primero que hemos podido caracterizar, el GFR. Yo tuve la suerte de trabajar en el grupo del profesor Rosell cuando publicamos el porcentaje de pacientes que era el 16% en Europa.
Hoy en día sabemos que hay más diferencias, por ejemplo, en mi medio, en Bélgica es el 8%, pero en vuestro medio, en Perú, por ejemplo, es un 41%, en Argentina está alrededor del 21%, por lo tanto, diferencias también étnicas que nos llevan a fragmentar este tipo de enfermedad. Sabemos que estos pacientes, luego que han iniciado un tratamiento con un tirosina quinasa de primera, de segunda generación, pueden llegar a tener un mecanismo de resistencia. Obviamente la T790 es una mutación adquirida que es causa del 50% de los pacientes de la recurrencia de estos pacientes. Pero existen otros mecanismos de resistencia e inclusive existen otros biomarcadores que hoy en día podemos identificar por su utilidad, ya que tenemos tratamientos específicos contra ellos, como pueden ser la mutación de BRAF, que es alrededor del 1,5% en los pacientes con cáncer de pulmón. Obviamente sabemos que en melanoma es un 40%, y otros biomarcadores nuevos como el NTRK, que si han estado este año en ESMO o en ASCO, habrán visto que hay dos fármacos que están llegando allí también, como loratrectinib y entrectinib. Uno de los conceptos más importantes que tenemos que reconocer es la clonalidad de la evolución de la enfermedad. Es decir, que existe, más allá de la heterogenicidad entre pacientes, una heterogenicidad intratumoral que es muy importante. Algunos clones de la enfermedad pueden ser sensibles al tratamiento que nosotros damos, haciendo una reducción de la enfermedad, pero otros clones pueden crecer siendo resistentes y llevando a la progresión. Por lo tanto, conocer cuáles son esos clones y esos mecanismos de resistencia nos ayudará a poder tratar mejor a nuestros pacientes. La rebiopsia es algo que hemos empezado a practicar desde hace algunos años y es muy importante porque nos lleva no solo a los mecanismos de resistencia, que es importante recordar que algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la transformación de non-small cell lung cancer a small cell lung cancer, y esto es importante reconocerlo, sino que también nos permite dar una respuesta importante a nuestros pacientes a la hora de tratamiento. Esto es lo que pasa con un patólogo todos los días, cuando los oncólogos pedimos más y más información, ya que tenemos más tratamientos, y la biopsia, que es finita, en este caso está representada con una pizza, pero como ven, esa pizza la vamos a ir cortando cada vez más cuando necesitamos más información, y en el momento de la recaída ya nos quedan migajas de ese material que realmente era importante al inicio, pero que necesitamos para reconocer un mecanismo de resistencia. Es decir que aquí, en algunos casos, cuando la biopsia no es posible de hacer, la biopsia tumoral no es posible de hacer, la biopsia líquida puede darnos una respuesta importante. ¿Por qué? Porque algunas veces las biopsias tumorales no podemos practicarlas porque es una zona muy difícil de acceder, porque no es siempre representativa, esto pasa muchas veces cuando los médicos hacen biopsias con aguja fina. En algunos casos, en el caso de pulmón, el EBUS a veces no saca un material importante para poder analizar a nivel de biopsia de tejido y todas las mutaciones que queremos ver en este momento. Y también porque puede existir, lo que hablábamos de clones, un concepto de heterogeneidad también temporoespacial, es decir, que algunas de las lesiones pueden no representar lo mismo que está pasando a nivel del tumor primario. Es decir, que para completar la figura del tejido, la biopsia líquida da una respuesta importante. Vamos a hablar de biopsia líquida directamente, nos vamos a referir a esta parte, a lo que es el plasma y el sérum. No vamos a hablar de esta otra parte que es también interesante sobre lo que es nuevos fluidos. Podemos utilizarlos en ascitis, en líquido pleural, en líquido pericárdico, en saliva, en materia fecal, en semen. Podemos estar buscando otros marcadores también a nivel de estos biofluidos. Pero esto es un poco más de investigación. ¿Para qué utilizamos la biopsia líquida? Bueno, el primero es obviamente lo que estábamos recién hablando, es de las metástasis, la identificación de mecanismos de resistencia, pero también es importante el nivel del diagnóstico precoz, de la información pronóstica y sobre todo un monitoring o un monitoreo en real time
de la situación del paciente. Cuando hablamos de biopsia líquida vamos a hablar de diferentes componentes, entre ellos vamos a hablar del free DNA, de los CTC, de las células tumorales circulantes. Existen otros, como pueden ser el exosoma, como pueden ser las plaquetas, como pueden ser la long non-coding RNA o microRNA circulante. El primer método que se utilizó fueron las células tumorales circulantes y como ven aquí, este es un gráfico de hace unos años atrás, pero no ha cambiado mucho la tecnología, donde van a ver que hay diferentes métodos de aislamiento de las células tumorales circulantes, por lo tanto, sea por propiedades físicas o propiedades biológicas, esto hace de que sea difícil muchas veces de poder aislarla de una forma homogénea y tener un resultado homogéneo. Algunos de los ensayos que primero se utilizaron fueron simples, es decir, contar simplemente las células, más de 5 o menos de 5, y ver que los pacientes que tenían menos de 5, como en este caso, tenían una mejoría en el overall survival y en el progression free survival. Y en este caso, como ven en esta parte del slide, donde pacientes que tenían un número de CTC que bajaba durante el tratamiento de quimioterapia después del primer ciclo, tenían también un mejor pronóstico. Otro de los, esto es más o menos lo mismo, hablábamos de la evolución de las células circulantes y también el número, ¿no?, de caída o de modificación rápida de células tumorales después del tratamiento. Lo que se hizo sucesivamente en células tumorales circulantes es la identificación de marcadores a nivel de estas células. Entonces fue muy importante identificar algunos marcadores, como en este caso ALK, donde van a ver que hay aquí algunos pacientes que tienen positivos a la inmunohistoquímica hecha por las células. En este caso esto ya lo ven que es un FISH positivo. ¿Cuáles son los... vamos a ver, ¿cuáles son los pros, los contras de CTC? Bueno, primero la falta de homogeneidad del aislamiento, la segunda es que algunas de las células tumorales se pueden clotar, es decir, pueden estar agrupadas o enmascaradas por otros componentes que van a estar en la biopsia líquida a nivel del torrente sanguíneo y por lo tanto no es un componente fácil, se necesita un expertise muy importante para poder manejarlas y para poder sacar una información también útil. Hoy en día también se han utilizado las células tumorales circulantes a la hora de poder diagnosticar a nivel de la membrana de las células tumorales circulantes marcadores como PD-1 o PD-L1 para poder utilizar también como biomarcador en inmunoterapia. Al día de hoy esto es parte de investigación y no tiene una aplicación clínica real. Vamos a pasar al segundo componente, que es el free DNA, que es el DNA circulante, que van a encontrar que viene a nivel de células apoptóticas o necróticas. Ese es el free DNA normal, pero el tumoral es el que vamos a buscar nosotros, que es el que tenemos que identificar proveniente de las células tumorales en círculo. Y en este caso tiene sus pros, como que es un marcador mínimamente invasivo, que es como todos los componentes de la liquid biopsy, que podemos determinarlo muy rápidamente, que podemos tener métodos de estandarización bastante significativos, con una gran sensibilidad y que reflejan lo que está pasando a nivel del tejido, pero en algunos casos también podemos tener algunos de los métodos que se utilizan, si no son adecuadamente innovados, o sea, si no tenemos una tecnología de última generación, como van a ver algunos de los casos que vamos a hablar de la T790, podemos tener falsos positivos o falsos negativos, y esto obviamente no queremos para poder tratar a nuestros pacientes. Uno de los conceptos que tenemos que conocer cuando hablamos de free DNA, tumoral free DNA, es que no todos los tipos tumorales van a erogar la misma cantidad de free DNA. Como ven aquí hay un cuadro con diferentes tipos de tumores, está representado allí el cáncer colorectal, es decir que hay una heterogeneidad intertipo tumoral, pero también, si nos fijamos en pacientes con el mismo tumor, la cantidad de tumor de free DNA que ese tumor puede
poner a nivel sanguíneo puede variar también entre los pacientes. ¿Y por qué tenemos esa variabilidad? Sobre todo porque hay tumores que son más shedding, es decir, vamos a decir, que dan más cantidad o que erogan más cantidad de free DNA a nivel circulante y otros menos. Obviamente, vamos a volver luego a esto, quería anticipar hasta aquí. Obviamente hay algunas consideraciones como el número de metástasis, es decir, el número de metástasis, a mayor número de metástasis, mayor posibilidad de determinarlo en plasma. Eso, lo que están viendo en esta parte del slide, es un ensayo que se hizo, se publicó en 2016, donde había mayor número de metástasis, mayor posibilidad de detectarlo. En este caso utilizaban la Digital Doppler PCR. Y también importante recordar que hay pacientes que durante el tratamiento pueden tener una reducción de la enfermedad y por lo tanto esta tumor burden o carga tumoral puede bajar y hacer menos sensible o menos posible la cantidad de free DNA que vamos a recolectar en la sangre. Vamos a volver un poquito para atrás para hablar sobre los métodos. Algunos de los métodos, como ustedes ven, empezamos con esto, que es el Sanger Sequencing. Estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán utilizado al principio, pero la sensitividad de ese método es muy baja comparada con nuevos métodos como pueden ser la Digital Doppler PCR, el uso del beaming e inclusive la Next Generation Sequencing. Por lo tanto, como ven, ha habido una evolución en toda los aparatos, es decir, en toda la parte de tecnología, que nos va a ayudar mucho a detectar este tipo de componente. Una de las utilidades más importantes que podemos tener es el poder detectar o anticiparnos, como ven aquí, a la progresión imagenológica. Y hoy en día tenemos la posibilidad de detectar free DNA en diferentes alteraciones como RAS, BRAF, PI3 kinasa, c-MET, que no está aquí señalado pero podemos, y EGFR, entre otros. Una de las cosas que también nos va a influenciar es que nuestros pacientes necesitan, sobre todo en cáncer de pulmón, una respuesta muy rápida a la hora de diagnosticar, es decir, que no podemos perder mucho tiempo en el diagnóstico. Y si en vuestras instituciones han creado un flujo donde se puede determinar EGFR, ALK y ROS en paralelo, es decir, que no necesitamos hacerlo secuencial, el oncólogo pide el marcador, lo vuelve a llamar al patólogo, vuelve a ir, todos estos son tiempos que se pierden. Como ven aquí, en la genotipización del tejido, en algunos casos se llega hasta 146 días. Esto es una aberración para un paciente con cáncer de pulmón, porque necesitamos tener una respuesta terapéutica muy rápida. Por lo tanto, la genotipización del plasma reduce significativamente en cuanto al nuevo diagnóstico, pero sobre todo en la resistencia adquirida en estos pacientes. Obviamente, a la pregunta, ¿es hoy en día la biopsia líquida un reemplazador? O sea, ¿reemplaza completamente el tejido? Podemos decir que no, que en algunos casos tenemos una importante ventaja, pero que si tenemos tejido, obviamente que el tejido es todavía importante. Este es un caso que habíamos hecho con el profesor Rafael Rosell cuando yo trabajaba en España y como ven, en un paciente que tenía al pretratamiento una delección del exón 19, empieza el tratamiento con erlotinib, baja rápidamente el exón 19, aparece aquí el síntoma, ven que ya en la sangre íbamos viendo un reaparecer o una detectable nuevamente la delección del 19 y a la progresión radiológica, antes de la progresión radiológica, ya pudimos detectar la T790. Es decir que pudimos en estos casos, o en este caso específicamente, cambiar el tratamiento antes de una progresión radiológica, cuando ya hay una progresión sintomatológica y un aumento en este caso, de los biomarcadores a nivel sanguíneo. Hoy en día, este es un estudio que publicó Oxnard en el 2016, hoy en día tenemos la posibilidad de tener una sensibilidad muy alta, una comparación con el tejido en lo que se respecta a la T790, dijimos que era ese 50-60% de los pacientes que tienen una recurrencia después de TKI
va a ser debido a la mutación de T790, y esto es muy importante. Sabemos que osimertinib, que es un fármaco de tercera generación, ha sido recientemente aprobado con la determinación de T790 en sangre. Por lo tanto, en estos pacientes no es necesario biopsiar. Obviamente que si tenemos un tejido, una biopsia de sangre negativa y podemos acceder a tejido, es importante rebiopsiarlos a estos pacientes. Como ven aquí, una tasa de respuesta, una response rate de osimertinib, cuando lo comparamos al plasma o al tejido tumoral, en este caso tumor, ven lo que llamamos una cascada de respuesta importante. En algunos casos también vemos que aquí el plasma era negativo, pero el tejido era positivo, y al contrario aquí, en la parte de plasma, que también vemos una respuesta importante en el waterfall plot en los pacientes T790M positivos, en este caso los negativos, donde sabemos que el fármaco también actúa, pero de una manera menor que con los pacientes que tienen la T790 positiva. Actualmente estamos buscando otras formas. Esto es un estudio que fue publicado en el 2016, y combinando en este caso el plasma y la orina de estos pacientes, también T790 positivo, había un 78% de posibilidad de utilizarlo. En este caso rosiletinib, que es un fármaco que ya no tenemos a disposición porque sus datos maduros no demostraron la eficacia que se decía en un primer momento, pero con este fármaco aprendimos mucho de la biopsia líquida y el hecho de poder combinar, por ejemplo, en este caso, plasma y orina, dando un aumento de la sensibilidad al 93% cuando se combinan ambos. Uno de los problemas que tenemos con T790, voy a volver atrás para esto, en estos estudios generalmente hay un único companion diagnostic que está aprobado, que es el COVAS versión 2. COVAS versión 2 para T790 no ha dado el resultado que nosotros queremos, es decir, estamos a nivel de un 55% de sensitividad, que es muy baja para la T790. Hoy en día, con nuevas técnicas como Next Generation Sequencing, podemos llegar mucho más alto, y actualmente hemos escrito un consensus en liquid biopsies en cáncer de pulmón que será publicado en los próximos meses en Journal Thoracic of Oncology, como grupo, como la ILCC, la Sociedad Internacional de Cáncer de Pulmón, y hablamos justamente de estas deficiencias y oportunidades que podemos tener para nuestros pacientes. Esta es una representación iconográfica de una de las plataformas comerciales que ustedes tienen a disposición, donde ustedes ven, en este caso, un somatic burden, es decir, un paciente que tenía unas alteraciones en la sangre alrededor del 25,2%, cuando inicia el tratamiento, en azul, como ven, es una delección del exón 19, cuando inicia el tratamiento hay una caída de esas alteraciones somáticas tumorales a nivel del 0,3%, a nivel de free DNA, y luego hay una recuperación aquí del volumen tumoral, es decir, un aumento de la enfermedad cuando hay una progresión biológica, en este caso para la aparición de la T790 como mecanismo de resistencia. Hoy en día estamos buscando también nuevos mecanismos de resistencia a osimertinib. En este caso, esta mutación, que es la 797, es una de las mutaciones que han sido identificadas como mecanismo de resistencia a inhibidores de tercera generación, y por lo tanto también la podemos identificar en plasma, no solo en tejido, sino también en plasma, con Next Generation Sequencing. En este caso ven un algoritmo más o menos como es la situación representada al diagnóstico, en este caso pacientes que tienen exón del 19 o exón 21, que son mutaciones comunes, tienen una buena respuesta, progresan a la T790, tienen una buena respuesta con una tercera generación de inhibidores, y luego estamos con fármacos que tenemos progresiones con mutaciones como la T797, entre otras, y también la posibilidad de perder la T790, lo que hablamos hoy en día también de un problema que no hemos llegado todavía a dar una solución, porque no tenemos inhibidores que vayan a inhibir todo este tipo, a nivel, en la práctica clínica, todo este tipo de situaciones como mutaciones de resistencia adquirida a tercera generación.
Hoy en día estamos obviamente utilizando fármacos en investigación y esperemos tener pronto una respuesta para este tipo de pacientes. Algunas consideraciones especiales. Esto es también una de las plataformas comerciales donde ustedes ven aquí que hay con un simple test podemos llegar a tener en el 2015, esto en el 2017 ha cambiado, hay 73 genes, donde la mayoría, ustedes ven en negrita, son los genes que están completamente, todo el gen analizado. También podemos ver amplificaciones, fusiones e indels. Esto es muy importante. Pero con un panorama tan grande de alteraciones genómicas, tenemos un tsunami genético de información que va a hacer que los patólogos, que están un poquito más lejos de la onda, puedan ayudarnos, pero los oncólogos y los pacientes estamos justamente debajo de la onda de esta genetic information. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar, discriminar cuál es un driver, un co-driver, un pasajero en cuanto a mutaciones desde el principio de la enfermedad para poder dar una respuesta. Y esto pasa, muchas veces hemos tenido pacientes que han llegado a la consulta con mutaciones, con un panel que habían pagado y que habían hecho su análisis y veíamos BRAF que no era 600, es decir, que no era la mutación targetable y por lo tanto el médico había visto mutación en el BRAF y había empezado un tratamiento, o exon 14 skipping mutation, que es uno de los nuevos biomarcadores también, que no era la parte del gen que era targetable, por lo tanto, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a analizar y buscar el asesoramiento de expertos que puedan ayudarnos en esto. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en esta plataforma digital, donde ustedes tienen, se analiza la sangre se saca, se lleva a un molecular tagging, donde luego se hace un deep sequencing y podemos tener los resultados que podemos seguir viendo, como en este caso, que es lo que usamos generalmente. Es decir, que estamos estratificando mucho y creando enfermedades raras, en cánceres raros, como puede ser, por ejemplo, lo que decíamos en el caso de BRAF, 1% de cáncer de pulmón con BRAF positivo, pero que en caso de que tenga esa alteración, ha sido hace 2 semanas atrás el Mundial de Pulmón en Japón y hemos visto que hay respuestas con la combinación de dabrafenib y trametinib muy altas, por lo tanto es importante cuidar bien este tipo de pacientes. ¿Qué pasa en la inmunoterapia? En la inmunoterapia con cáncer sabemos que es un ambiente muy complejo, es decir, que no es solo una situación fácil como estábamos hablando hasta ahora de una mutación directamente y tener un target. Aquí estamos hablando de un nivel complejo donde van a interactuar fibroblastos, linfocitos, monocitos, macrófagos, que van a complejizar un poco la situación. Obviamente para los oncólogos lo hemos disminuido a eso, lo hemos simplificado en PD-L1 expression, PD-1 and PD-L1, ¿no? PD-1 and PD-L1. Y también podemos hablar hoy en día de los CTL4, que son también interesantes en cáncer de pulmón y que es lo máximo que conocemos. Pero es importante considerar y hacer claro de que este tipo de simplificaciones no tiene que hacernos pensar en forma muy naif que solamente estos biomarcadores son los importantes. Hoy sabemos en día que hay diferentes alteraciones que pueden dar resistencia a los PD-L1, inclusive el microbioma. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos años una evolución muy rápida de esto. Van a ver que hay no solo PD-1, PD-L1 y CTL4, sino que hay diferentes biomarcadores que vamos a estar utilizando. Y en este sentido, lo primero que queríamos ver en sangre era ver si se podía detectar el mutational tumor burden, es decir, la cantidad de mutaciones tumorales, de las mutaciones que encontramos en el tumor a nivel sanguíneo y calcular ese porcentaje. Y en este caso, en el estudio que se utilizó con atezolizumab, Poplar y OAC, presentados en ESMO este año por el doctor Gandara, se vio que los pacientes que tenían un número mayor de 16 megabytes de copias, tenían aquí un porcentaje, podían responder mejor al progression-free survival, se los veía mejor que los pacientes que tenían un número menor de mutational tumor burden
cuando se los trataba con atezolizumab, comparado con docetaxel en segunda línea. Y además, si recuerdan un poco en tejido lo que es el score que utilizamos para atezolizumab, se recordarán de que utilizamos en el tejido y en las células tumorales infiltrantes el 1, el 2 y el 3 de positividad del score. Van a ver que los pacientes que tenían más de 16%, 16 copias, megabytes en Mutational Tumor Burden y se asociaba la positividad mayor de la expresión a nivel tumoral y a nivel de células infiltrantes de PD-L1, tenían una mayor respuesta en cuanto, ven aquí el hazard ratio en progression free survival y en overall survival es muy significativo. Por lo tanto, el doctor Gandara concluyó cuando se hizo su presentación que esto es que ha demostrado el análisis exploratorio que puede ser medido a nivel sanguíneo, esto es muy importante, que este cutoff de 16 hablaba de identificado en un estudio que era el POPLAR, se pudo asociar el beneficio en Progression Free Survival en el otro estudio, y que esto es una forma de identificar, obviamente única de identificar pacientes. Obviamente son buenas noticias, pero el cutoff de 16 es un poco todavía arbitrario, tendríamos que ver cuál es realmente el significado, si es realmente ese el cutoff o no, y obviamente que esto es parte de la investigación y no podemos aplicarlo a la clínica práctica de todos los días. Otra de las posibilidades de utilizar el free DNA circulante como valor predictivo de respuesta en pacientes con inmunoterapia es calcular la hipermutación, es decir, en variantes de mutación de más de 6 variantes comunes, en pacientes que tengan más de 6 variantes, ven que el 41% tiene un disease control rate, pero cuando vamos a ver 3 variantes que son específicamente variantes de significado desconocido, llegamos a un 45%. Si lo trasladamos a esto, a Progression Free Survival y a Overall Survival, buscando solamente las variaciones desconocidas, de significado desconocido, mayor de 3, vemos que tienen una mejor Progression Free Survival y Overall Survival que los pacientes que tienen menos de 3 variantes desconocidas. Y si lo pasamos a esto, a Progression Free Survival, como ven aquí, en meses, 3,84 versus 2,07 y 2,85 versus 2,19. Obviamente esto es parte de investigación, estamos aún lejos de aplicarlo en la práctica clínica, pero se los enseño como para que vean cuál es el tren que va llevando la investigación hoy en día para buscar biomarcadores nuevos en inmunoterapia. El último, más innovativo también, es el dinámico, o sea, es un cDNA dynamic, es decir, ver la cantidad de fracciones alélicas que van a ir cambiando durante el tratamiento, y como ven aquí, esto se realizó a 6 semanas de haber empezado un tratamiento. En este caso hablábamos de durvalumab, que es un nuevo anti-PD-L1 que no está todavía en comercio, pero que está en investigación, y como ven, la mayoría de los pacientes que tenían una bajada de estas fracciones alélicas y que tenían respuestas parciales o estabilización de enfermedad, la mayoría de ellos tenían una bajada importante del DNA después de 6 semanas. Y esto se tradujo también en una posibilidad de un overall survival y un progression free survival mejor cuando esa fracción alélica disminuía que comparado cuando aumentaba. Hoy en día hay otras compañías, esta es una compañía belga también que está tratando de hacer un mix entre tejido y liquid biopsy, y como ven aquí, esto es un panel donde se analizan en el tejido diferentes biomarcadores más allá de PD-1 o PD-L1, estamos analizando CDH, CD163, FOXP3, CD20, pero también a nivel de un segundo panel se analizan también la parte de tejido, de líquido, perdón, y en la parte de tejido también se incluyen otros marcadores como nanostring o whole exome sequencing para poder identificar un marcador. ¿Cuál es el futuro de la biopsia líquida? El futuro de la biopsia líquida pasa también por los exosomas. ¿Qué son los exosomas? Son pequeñas vesículas entre 40 y 100 nanómetros
que tienen, que son formadas a nivel intracelular y enviadas a nivel del torrente sanguíneo, llevando sobre todo una información de crosstalk, es decir, que son las que van a hablar entre células y que tienen una actividad pleomórfica bastante importante, inclusive en la carcinogénesis, en el mecanismo de resistencia de drogas y en la promoción angiogénica, inclusive a nivel inmunológico estarían actuando. Hoy en día se están haciendo, esta es una plataforma también comercial, donde se ha podido identificar la mutación de EGFR dentro del exosoma. Estas son dos mutaciones comunes, y la de T790, y como ven allí hay una importante sensitividad, pues, concordancia con el tejido 75%, 81% con estos exosomas. En nuestro laboratorio lo que hemos hecho es analizar a nivel de, esto es osimertinib, antes tenía este nombre de la molécula, analizar en el contenido de microRNAs dentro del exosoma, que son bastante estables, poder analizar en algunos pacientes cuando hay empieza un tratamiento y una downregulación de los microRNAs que son asociados, que están asociados a EGFR, a la mutación de EGFR y a agresividad, que son oncomirnas. Y en este caso lo mismo sucede cuando ven que aquí antes de comenzar el tratamiento había como un aumento, un tren hacia el aumento y luego una disminución franca. Obviamente estos son datos de prueba de concepto, no son de aplicación clínica, pero es interesante poder conocer que se están estudiando en este sentido. Nosotros hemos hecho en colaboración con OncoDNA un proyecto de investigación que estamos prontos para publicar, donde, que es esto, que hemos podido determinar la translocación de ALK dentro del exosoma con una respuesta importante, una sensibilidad del 64% y una especificidad del 100% dentro del exosoma, estas variantes de ALK, que es muy importante para poder tener un tratamiento para nuestros pacientes. Hoy en día también los exosomas están involucrados en la inmunidad y hay ensayos clínicos que están tratando de delucidar su rol, inclusive después de la radioterapia. Estas son imágenes de nuestro laboratorio de exosomas, como ven aquí, esto es una célula tumoral de lung cancer con un núcleo, y estos son exosomas de células resistentes que han internalizado perfectamente en estas células, y como ven ahí ya están induciendo un cambio a nivel de la morfología de la célula, haciéndola un poco más agresiva. Esta es la gente que colabora conmigo. ¿Y cuáles son los mensajes que me gustaría dejarles hoy? Que la biopsia líquida obviamente ha entrado en nuestra clínica práctica en oncología, que es un tool, una herramienta muy importante que no invasiva. El DNA tiene una concordancia muy alta hoy en día con el tejido y hemos visto que en el caso de T790, en la recurrencia, podemos utilizarlo perfectamente. Los exosomas son un poco el futuro de lo que va a venir, y por lo tanto necesitamos más grants y más esfuerzos entre todos juntos. Esta es la gente que trabaja conmigo en el laboratorio, y aquí les dejo mi mail para que puedan contactarse conmigo. Es decir, hoy en día la biopsia líquida, como han visto, podemos discutir un poco sobre la utilización que tienen en vuestros centros. Nosotros también lo utilizamos más allá del caso del cáncer de pulmón, en pacientes con enfermedades de otro tipo, de otro tipo de cánceres. En fase 1 lo estamos utilizando a nivel de identificar biomarcadores que puedan ser targetables, que puedan ser tratables. Y en este caso vamos a publicar en los próximos meses nuestra experiencia como Molecular Tumor Board, utilizando biopsia líquida y utilizando tejido para identificar pacientes que puedan ser incluidos en ensayos clínicos o recibir tratamientos target con la información que tenemos de la biopsia líquida. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y estoy abierto para preguntas. Gracias. Teresa. Perfecto. Bueno, vamos a darle el audio, creo que al hospital japonés, que están reunidos. Vamos a darle audio ahora.
Hola. Ok, ¿nos escuchan desde el hospital? Sí, muchas gracias, Cristian. Una exposición bastante completa, con mucha investigación. Entonces queda abierto a todas las, inicialmente a las personas, a los médicos que están en el auditorio del Hospital Japonés y los que están online para hacer las preguntas respectivas. Yo tengo inicialmente dos preguntas. La primera, hace 2 años iniciamos el trabajo con OncoDNA para envío de casos de cáncer de pulmón en estadio 4, y en 2 oportunidades, el periodo entre el inicio del tratamiento con la sensibilidad de las drogas que se recibió y la muerte de estos 2 pacientes fue bastante corta. Uno podría tener la explicación de que se encontró un paciente en un estado muy avanzado de deterioro clínico, pero la pregunta es, de acuerdo a investigaciones, hasta qué momento, quizás de acuerdo a los elementos clínicos, se pueden utilizar el estudio de, en este caso, de 75 genes para que pueda tener una evolución favorable de mejorar las condiciones de vida de este paciente. Bueno, yo pienso que eso es la parte más importante, ¿no? El saber, estamos todos muy entusiasmados con la tecnología y queremos aplicarla, pero también hay que elegir muy bien al paciente y seleccionar muy bien el paciente que puede llegar a ser candidato a este tipo de tecnología. Tenemos que buscar sobre todo pacientes que estén con una expectativa de vida que nos permita poder tener una acción terapéutica. Entonces, no utilizamos esto en pacientes terminales, ¿no? Lo más inicial posible al momento de la metastatización, cuando tenemos un diagnóstico de metástasis y tenemos ya la posibilidad de utilizar, si no tenemos tejido y tenemos la posibilidad de utilizar biopsia líquida, poder utilizarla en estadios iniciales es importantísimo. No sé, El mensaje que uno puede percibir es realmente el inicio de este tipo de estudios en etapas iniciales de diagnóstico, en diferentes estadios, pero en una fase donde puede sí, existir una respuesta clínica. sí, más que La nada, otra no en estadios iniciales, sino hoy en día lo estamos utilizando sobre todo en enfermedad localmente avanzada, porque lo que, como dije anteriormente, en pacientes que no tienen un gran volumen tumoral es difícil de poder tener una gran cantidad de líquido, de free DNA, por lo tanto, hay que también utilizarlo en pacientes que tengan un número de enfermedad, un volumen tumoral avanzado. Por lo tanto, en enfermedad realmente en estadios iniciales no estaría indicado al momento de hoy. Sí, lo que yo me refería era a eso. Generalmente la oferta que se está haciendo desde Bolivia es en estadio 4. Ahora, en ese estadio es digamos, si está O localmente avanzado que no tenga, si no tienes posibilidad de hacer un diagnóstico de tejido, no tienes posibilidad de hacer EGFR, no tienes la posibilidad de hacer EGFR en el tejido, estaría indicado también en un estadio localmente avanzado, obviamente, para poder tener una posibilidad de tratamiento con un tirosina quinasa en el caso de EGFR, ALK o ROS, que también lo podemos detectar con la biopsia líquida.
¿Me A escuchan? ver. Sí, ahí le estamos, le estoy dando audio. A ver. Ok, ahora sí. Hola. Sí. Si pueden separarse de la computadora, por ahí se escuche mejor. Sí, ya el caso de la señora lo dialogamos después, bueno. ¿Hay algunas otras consultas en el hospital japonés? Acá va otra. Yo lo que quería preguntarle es si este tipo de examen solamente se le está usando en cáncer de pulmón avanzado o en cáncer de pulmón temprano también, donde todavía no hay, no hay síntomas muy claros. Pero en sí, ¿cuáles serían los parámetros clínicos que nos podían decir eh, haga este tipo de examen? Bueno, a ver, lo que comentábamos recién, ¿no? En pacientes con enfermedad inicial, no sería, inicial me refiero estadios muy tempranos, estadio 1, estadio 2A en este caso no estaría indicado porque en ese caso está indicada otro tipo de acción terapéutica, no solo, y podemos tener tejido muy fácilmente después de una cirugía en este caso. Pero en el caso de estadios avanzados, localmente avanzados, es importante tener un diagnóstico. Si no tenemos la posibilidad de tener tejido, la biopsia líquida en este caso nos puede ayudar. Al momento que hemos identificado un marcador de un tejido, por ejemplo, en el tejido hemos identificado EGFR, por ejemplo, y queremos seguir este paciente durante el tratamiento de EGFR, la biopsia líquida nos puede dar una respuesta muy importante en cuanto a poder hacer un monitoreo real de ese paciente y descubrir cuando hay un mecanismo de resistencia. Eso es interesante. Y si el mecanismo de resistencia es T790, mejora en este caso porque tenemos tratamientos adecuados. ¿Qué pasa si a la biopsia líquida, si la sigo haciendo, me sigue saliendo negativa y tengo posibilidad de hacer una biopsia en tejido en un paciente con EGFR que ha progresado a tirosinquinasa? En esos casos preferimos también, si la biopsia líquida es negativa, volver a hacer una biopsia de tejido para poder tener una confirmación de que ese paciente realmente esté 790 negativo y que no se va a beneficiar del tratamiento de tercera generación. Pero es muy importante diagnosticarlo con uno o con el otro método. ¿Alguna otra consulta en el laboratorio, en el hospital japonés? O Rosario, alguno si de los, pueden, o alguno de los que están en webinars también online. Sí. también vamos a empezar a consultar ahora. Pueden volver a colocar sonido. Se ha caído, creo, la conexión del hospital. Vamos a ver, Augusto había levantado la mano. No sé si quiere hacer alguna consulta. Augusto César Simoes. Veamos. No, nos ha levantado la mano, pero ahora no nos contesta. Joseph Pinto también levantó la mano para hacer una consulta, quizás esperando
hacerla en el medio de la presentación, pero bueno, si tienen alguna consulta o duda que quisieran, eh, a ver, ok, acá tenemos la lista. Eh, Vamos a ver las preguntas. Dice Elena Oliveres, buenas tardes, ¿la biopsia líquida llegará a reemplazar a los estudios por imagen? Bueno, a ver, será difícil. Lo que sí podemos decir, gracias por la pregunta, lo que sí podemos decir es que podemos inclusive tratar de, al tener un monitoreo seguido del paciente a nivel de biopsia líquida, podríamos reducir las pruebas de imagenología en algunos pacientes. Esto es un concepto obviamente muy bonito y muy atractivo, pero podríamos pensar en una reducción, inclusive en una reducción del costo sanitario cuando aplicamos este tipo de approach. Al día de hoy, obviamente, si un paciente tiene sintomatología o algo, la biopsia, el diagnóstico radiológico es muy importante, pero la idea de poder utilizar o dar una prevalencia, digamos, o dar un tiempo mayor al diagnóstico de imagen al utilizar la biopsia líquida es muy atractivo. Veamos, por ahora esas son las preguntas que nos habían enviado, varios saludando y agradeciendo el webinar desde distintas partes. Bueno, agradezco yo, muchísimas gracias por habernos escuchado y allí tienen en pantalla todavía mi email, si tienen alguna consulta o si quieren colaborar en alguno de los proyectos que les he mencionado sobre exosomas y FreeDNA, estamos más que encantados de poder colaborar. Bueno, muchas gracias, doctor Cristian Rolfo. Daríamos entonces por concluida el webinar y estaremos enviando a todos los que participaron, que se han inscrito y han dejado su mail, el link para que puedan ver el webinar completo. También Muchas gracias. les va a llegar va a llegar un mail de hola para poder asociarse a la institución y formar parte de esta familia en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradecemos a todo el equipo de médicos que nos están viendo desde el hospital japonés y a todos los que han participado.